Hola, bienvenidos. Hoy tenemos una segunda entrevista en nuestro canal, en esta ocasión con Abril Chiesa. Abril Chiesa nació el 30 de junio de 1995. Estudió por un tiempo comunicación social en la UBA antes de realizar el terciario en periodismo cultural en TEA y la licenciatura en comunicación audiovisual de la UNSAM. Trabajó en revista Pronto, Filonews, en una casa de stream, en el área de cultura de la Municipalidad de Vicente López y en la Secretaría de Museos y Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación. En sus propias palabras, se deprimió clínicamente 2 veces, tuvo unos cuantos romances cortos, le rompieron el corazón 1 vez y media y vivió 8 meses fuera de Argentina. Además, es actriz y le gustaría en el futuro escribir guiones teatrales y de cine en los cuales poder actuar. Bucios es su novela debut y narra en primera persona y de manera fragmentaria la mudanza de una niña a Tucumán tras la separación de sus padres. El origen del libro se remonta a 2020, cuando en medio de la pandemia Abril se vio movida hacia la escritura. En Bucios, el viaje la lleva a enfrentarse no solo con una nueva casa y un nuevo colegio, sino también con la constante búsqueda de estabilidad en una realidad que se tambalea, sobre todo teniendo en cuenta la presencia o ausencia en ocasiones de la figura materna y la ausencia casi total de la figura paterna. Acompáñennos ahora a hacerle algunas preguntas a Abril Chiesa. Bueno, hola, nuevamente estamos acá con Abril, bienvenida. Abril escribió este libro, Bucios, ahí Sofía está mostrando. ¿Cómo estás, Abril? Muy bien, nerviosa, espero estar a la altura. Acá no te vamos a hacer preguntas raras. Preguntas de la vida personal. Bueno, para comenzar ya te presentamos un poco con la info que teníamos del libro y que nos enviaste, pero queríamos que te presentes vos en tus propias palabras, que le cuentes a la gente qué estás haciendo actualmente. Mi nombre es Abril, escribí este libro, me gusta mucho escribir, me gusta actuar también, estoy con ganas de escribir otro libro, por eso tengo ganas de hacer el máster de la UNTREF de escritura creativa. Estoy escribiendo una serie también con una amiga que queremos filmar este año, si todo sale bien hay que conseguir financiamiento, es bastante caro filmar y más en la situación del contexto coyuntural actual. Lo que estudié tiene que ver un poco también con la escritura, por ahí más orientado a la comunicación. Nunca me proyecté a mí misma como una escritora hasta el último tiempo, ponele. En realidad siempre a mí me gustó actuar y descubrí que la escritura era como un lugar de refugio como muy importante que me hacía muy bien y como me empecé a cebar con eso. Uh-huh. Y gracias a una tutoría que tuve con Celeste Diez, que nada, es una poeta porteña, pude escribir este libro y dije, bueno, quizás esto es algo que puedo hacer. Y también tengo un newsletter que se llama Post-Cringe, que estamos reactivándolo, así que también promoción para este año. No hay ficción ahí, sino son como más ensayos o crónicas. Claro, sobre distintas cosas, análisis de eventos de la cultura pop. Uh-huh. Pues también soy muy fan de todas las pop stars y bla. Eso creo que... Estuvimos chusmeando y justo vimos que la última nota que salió era sobre Milei y fue tipo... Sí, tiene un año igual. Pero sí. Sí, yo justo ahí estaba de viaje. Está bien, la situación es tremenda, ¿no? La que estamos viviendo. Pero siento que por ahí a veces cuando uno está en otro lado es como que estás, como hay como, no sé, la barra de horrorización por ahí es más grande porque decís tipo, no estoy ahí, no entiendo qué está pasando. Justo era como la marcha universitaria y nada, como que me surgió un poco escribir sobre eso. Uh-huh. Pero sí, el newsletter lo tengo con Joel Álvarez, que es un gran periodista que hace unas notas increíbles y lo tenemos que reactivar. Lo que pasa es que los dos tenemos como... pero vidas ocupadas y de repente se nos empieza a traspapelar, pero la idea de este año es todos los meses hacer una entrada, sí. Bien, así que ojalá que así sea. Lo dejo tipo acá sentado. Perdón, antes de empezar con las preguntas, ya que mencionaste este tema de la escritura, antes de esta instancia, ¿no? Donde vos tuviste esta tutoría, ¿ya habías empezado a escribir algo? No sé, ya de esta novela, digo, ¿escribías así en tu vida general ficción o el acercamiento fue siempre desde el lado de la comunicación? Yo creo que me di cuenta que escribía bastante grande para lo que suele darse cuenta la gente. Ponele que tendría 18, 19 años. O sea, antes también tengo recuerdos de tener 10 y decir voy a escribir una obra de teatro, no sé, como cosas así. Pero como que nunca tomé demasiado registro de como que me gustaba escribir hasta medio como una depre o crisis de la edad que tuve como 1 o 2 años después del secundario muy grande. Y dije, che,
re hippie lo que voy a decir, pero acá hay una data, como tipo, Hay acá algo ahí. hay algo que me hace muy bien y que además me doy cuenta que puedo explorarlo de distintas maneras, incluso, no sé, mejorar, no sé, también muy desde la inocencia, creo que como que no tuve una bajada de línea de no sé, de ir a colegios como de súper prestigio o de tener padres como mega lectores. Entonces, como que no me juzgaba yo escribiéndome. Siento que eso un poco me ayudó a seguir aprendiendo, ¿no? Como a no coartarme de una, decir, che, esto que escribo es una poronga y parar. Pero sí, escribía poesías, no sé, como vómitos de cosas que me pasaban. Sí, era como más una descarga emocional. Claro. Y también algo que ayudó a estimular mucho, mucho mi escritura fue que empecé a ir a un lugar que se llama Espacio Granate, que ya no existe más, pero Paula Herrera Nobile, que es la dueña, o sea, como la creadora del espacio y la maestra del espacio, sí, sigue dando clases a veces, que es un lugar como de exploración escénica en la que yo hacía teatro, pero que se jugaba mucho el tema de cuál es tu poesía, como cuál es, o sea, qué tenés vos para decir. ¿Cuál es tu color? O qué, o tipo, no sé, la palabra presente en tu cuerpo. Y eso hizo que yo, o sea, siguiera estimulando. Ahí empecé a ir tipo a los 21, 22. Como mucho el tema de escribir. Claro, vinculado siempre como a la actuación. Claro, sí, como a la actuación y como a encontrar qué cosas me movían a mí o me interesaban que tuvieran que ver con la palabra. Bueno, para arrancar con la tanda de preguntas, tenemos unas consultas que seguro a la audiencia le van a interesar muchísimo sobre la creación de esta novela. Les contamos, para aquellos que no la leyeron, que Bucios es una novela en fragmentos que, bueno, no sé, Sofi, cómo vos te sentís vos al respecto, pero no es algo fácil de encontrar, digamos, o por ahí forma parte de los escritores que se destacaron más en el boom latinoamericano. Por ejemplo, Cortázar exploró muchísimo esto de la novela en fragmentos, bueno, la Pizarnik, que la amamos también, pero quizá no es una tendencia actualmente. Y queríamos saber, ¿no?, que al ser una novela que narra una experiencia de la infancia, parecería que esta forma, ¿no?, de los fragmentos acompaña el propio mecanismo de la memoria, ya que no hay una linealidad o una totalidad, ¿no?, narrativa, sino fragmentos de momentos. ¿Cómo surgió esta idea de realizar una novela en fragmentos? O sea, ¿hubo un fragmento originario que te pareció como, che, esto tengo ganas de seguirlo? ¿O fue algo espontáneo, digamos? Acá es el momento en el que voy a quedar mal, porque un toque lo robé. O sea, no lo robé, igual yo creo que todo lo que uno crea un poco lo roba, pero una amiga mía que estudió letras y se recibió de la carrera de letras de la UBA, había escrito también como una especie de novela muy cortita, donde narraba otra cosa que nada que ver, ¿no? Obviamente, y desde otro código, en distintos idiomas y bla. Pero lo había escrito en fragmentos y me lo mandó en el medio de la pandemia. Y nada, como que me despertó muchas cosas. Siento que pasa mucho a veces eso de cuando uno quiere crear, de agarrarse un poco de algo que a uno lo mueve. Y me despertó como un montón de sensaciones, como algo así de que te muestren una imagen y de repente esa imagen se apague y haya otra imagen, como algo también medio audiovisual, ¿no? Como... Y nada, y ni en pedo en ese momento fue tipo, ay, voy a hacer una novela yo. Fue como más como me inspiró eso y escribí un toque, los primeros 2 o 3 textos, que igual estaban desordenados antes de la novela. Y creo que fue como algo medio intuitivo de que le encontré un ritmo. O sea, como que hubo algo de esos 3 textos que escribí que tenían como un ritmo en particular y como... Y después cuando lo seguí, que fue como un año después que empecé la tutoría y todo, y se lo mostré a Celeste y ella me dijo, che, esto hay que seguirlo, etcétera, quise como seguir replicando como eso que había encontrado, que era como una forma de narrar desde el presente. También como la narradora es una niña, no sé, como que los recuerdos de una niña, o los recuerdos, o lo que va percibiendo una niña es como medio... desordenado generalmente, ¿viste? Es en dónde está haciendo foco en cada momento.
Y nada, como que quise seguir como por ese lado. Y también me resultaba fácil, porque por ahí si yo me hubiese pensado como voy a escribir algo que tenga 300 páginas de prosa, no hubiese sido éxito. O sea, no hubiese terminado, creo, en esa instancia por lo menos. Sí. Sí, como decís, la novela tiene mucho esto de como para hacer fotografías, ¿no? O más bien como diapositivas, como que va cambiando y Claro. vas viendo una imagen atrás de otra. Y en esto que decís de que está justamente narrada en presente, ¿no? Y en primera persona, hace como que al lector todo le parezca muy inmediato, que es también esto que decís, la experiencia un poco de la infancia, de como no vivís mediado, ¿no? O sea, vivís siempre como en lo que está ahí. Claro. Y en ese sentido, bueno, también nos preguntábamos si fue como una decisión consciente de decir, voy a hacer todo en presente y que sea como bastante veloz, esto que es que tiene un ritmo la novela. Sí, en realidad, o sea, hubo un poco de las dos. Hubo un poco de esa cosa medio angelada que a veces te baja, que no sabes de dónde sale, que fueron esos primeros textos que escribí, que eso yo ni lo pensé. O sea, no es que dije, voy a escribir esto en presente, de esta manera, no. Pero sí después, al seguir escribiendo, que me llevó un tiempo largo, la verdad, aunque sea muy cortita la novela, me llevó bastante tiempo. Eso sí ya fue una decisión consciente de tipo, quiero seguir en encontré un ritmo, encontré un código que siento que de alguna manera funciona, como quiero seguir explorando ahí. Me despierta el último rayo de sol antes de desaparecer en el cerro. Mi cuerpo de 30 kilos se mueve con el viento. Abrazo fuerte la hamaca paraguaya. Logro que mis dos manos se encuentren. Después me toco la cara a ver si sigue hinchada y húmeda. De la ventana salen luces locas. La tele está prendida. La novela, para contarles un poquito, está narrada en primera persona por una niña en presente, como les comentamos, y bueno, se centra, ¿no? Acá, Abril, corregime cualquier cosa, en una niña que se muda con su mamá y su hermanito a la provincia de Tucumán, en Argentina, tras la separación de sus padres, un poco una separación bastante tensa. Entonces, los distintos fragmentos nos van desarrollando este nuevo llegar a una ciudad muy distinta a Buenos Aires, ¿no? A un espacio muchísimo más rural, con todo lo que implica ser una niña tan pequeña que sufre un primer desarraigo, ¿no? O sea, Sí. un primer nuevo colegio, nuevos amigos, un encuentro con todas estas personas que la mamá toma como primeros auxilios, ¿no? Como sus tías o amigas de la mamá. Y bueno, un poco lidiar, ¿no? Con el vínculo con esa madre es el centro de muchos de los fragmentos de la novela. Sí, tal cual. Sí, yo, de hecho, mucha gente que lo leyó me dijo cosas como más de como del viaje de la niña. Yo siempre que lo estuve escribiendo hice muy foco en querer narrar como la complejidad del vínculo de esta mamá y esta nena, que nada, como todos los vínculos de madre e hija son complejos y no tienen como una definición tipo exacta, tipo es una madre mala, es una madre buena, sino más bien como es una persona que está haciendo lo que puede y que, no sé, como la pifia en muchas cosas, y también la hija está atravesando como muchas cosas nuevas, igual que la mamá, igual que el hermanito, ¿no? Pero que me queda medio relegado porque se focaliza más en ese vínculo. Pero sí, también creo que otra cosa como que está muy presente es el tema del tiempo. O sea, esto sucede como en 2001, entonces también como que para mí eso le agrega un poco de carga de caos general, porque es como, bueno, separación, mudarse a otra provincia, una situación coyuntural del país como muy complicada, y si bien como obviamente la nena no tiene como demasiada conciencia de lo que pasa, es algo que está como presente, ¿no? Como esa cosa medio menemista, pero medio trash también, como... pero sí, yo pensé mucho en el vínculo de la mamá y de la hija, y mi intención fue como en ningún momento tipo demonizar como la madre, ¿no? Sino como ser cuidadosa también con eso. Bueno, en este sentido hay una pregunta que teníamos luego, pero ya que lo mencionaste, justamente nos pareció muy interesante esta representación de la madre, porque como decís, se aleja un poco de los estereotipos, no es como la madre devota, así como súper buena y angelada, sino que es una madre bastante compleja, porque entendemos que está atravesando toda esta situación
con la propia separación, el tener que mudarse a otra provincia, no sabemos bien qué hace para vivir, ¿no? Como que en muchos momentos se pregunta esta cuestión del trabajo. Y parece, como decís vos, que es una madre que se nota que quiere a los hijos, pero que también está sobrepasada y que no siempre por eso llega a tomar las mejores decisiones para ellos, ¿no? En este sentido, queríamos saber si tuviste algún modelo en mente a la hora de escribirlo, porque yo pensaba mucho en Montserrat de la Mesías, que sé que la viste porque estaba en tu newsletter. Sí. Pero también, increíble. por ejemplo... Me encanta. No, y me encantó cómo está retratada la mamá. Me pareció espectacular. Lloré muchísimo. No, creo que es el tema, la temática madre-hija es una temática que a mí me fascina. Un poco por mi historia personal, pero también como en general en la literatura o en todo, no sé, lo audiovisual, lo teatral. A mí me gusta mucho también La débil mental, que es de Ariana Harwicz, pero más allá de la novela, como que había una obra de teatro que hacían mi maestra de teatro con una amiga mía, que me parecía increíble y como que abordaba mucho esta temática, ¿no? De la complejidad de como esas madres como medio quebradas por la vida, que es como, sí son malas, pero también como que están reflejando como una oscuridad que tienen ellas. Bueno, malas, ¿no? Pero digo, como que se puede entender un poco. Y también la maternidad yo creo que te enloquece per se. O sea, como que no hay forma de maternar sin enloquecerse. Entonces es como algo que me emociona mucho y que me da mucha ternura también. Como y nada, como que me obsesiona. Y el modelo también, o sea, también son cosas que yo viví, como que es eso, es un poco de todo también. Sí, en cuanto a la Mesías, justamente me parece que ella es la gran protagonista, ¿no? De la serie, porque es un poco las dos figuras, yo las comparaba en el sentido de que son personas como muy divertidas, ¿no? Que se nota que son este tipo de madres que son súper compinches, ¿no? Con los hijos, pero que al mismo tiempo por momentos decís como que estás descuidando totalmente a esta persona. En el caso de Montserrat, para los que no la vieron, termina de manera mucho más extrema, así que... Sí, no, ya es tipo hasta incestuoso, es como terrible. Pero sí, también lo que pasa para mí con ese estereotipo de madres como madres que son niñas todavía, claro, sí. ¿no? Como hay algo de nunca asumir el rol de la adultez. Sí, un poco Lorelai Gilmore, ¿no? También tiene como esta cosa ahí. Claro, pero esa es un poco más luminosa. Sí. Pero sí, como esa cosa de tipo poner a sus hijos todo el tiempo en un estado como de horizontalidad, que para mí es bastante dañino en una crianza, pero bueno, entiendo que son mujeres. Generalmente para mí pasa también, si bien digo esto que la maternidad te enloquece en general, pasa mucho para mí con madres muy jóvenes o... Esto como madres jóvenes que no tienen a su lado como una figura paterna o otras redes de contención que las ayuden en la crianza. Entonces está todo el tiempo para mí muy presente, que para mí está presente en mi novela y presente en La Mesías y en un montón, como esta cosa de el rol de ser mujer y el rol de ser mamá, ¿no? Como que esas cosas están todo el tiempo como en pelea constante. Y sí, es difícil. También siento que es un poco trabajo de los hijos en algún momento cuando crecen o en algún momento darse cuenta que su madre, además de ser su madre, es una mujer. Una persona también. Claro, sí. Sí. En este sentido, bueno, también te lo íbamos a preguntar luego, pero vamos adelantando. También nos llamó mucho la atención la manera en la que presentaste otras figuras femeninas en la novela, ¿no? Porque, como decimos, esta madre está todo el tiempo tratando de no solo mantener una casa con 2 niños por su cuenta y sin quizá una profesión constante, sino que va pidiendo ayuda a distintas mujeres, ¿no? A su hermana, pero también a amigas o a sobrinas. Y estas otras mujeres también tienen sus propios problemas internos, digamos. Entonces, hubo ahí como una decisión de presentar justamente esta idea que vos decís de que ser madre te enloquece y de que ser una madre también es ser una persona, al reflejarlo en estos otros personajes. Sí. También yo creo que a mí me obsesiona mucho el mundo femenino. Y el mundo femenino así de las mujeres que tienen responsabilidades heavies y vidas tormentosas. Entonces, y cómo lidian con eso, ¿no? También como desde la belleza, a veces es como raro, no sé.
Pero sí, yo creo que también por eso hay como mucha presencia femenina, porque es como algo con lo que me siento como muy representada. De hecho, esto como una intimidad que cuento, cuando yo estaba haciendo la tutoría con Celeste, todo el tiempo era como, bueno, ¿y cuándo aparece el papá? ¿No? Como cuándo aparece el papá, cuándo aparece el papá. Y claramente es como algo de que sí, el mundo de la paternidad y el mundo incluso masculino, por ahí me es un poco bastante más ajeno que el femenino. Muy bien. Sí, en este sentido también es muy notorio cómo desde el lenguaje no se construye esta diferencia, porque tenés, por ejemplo, los personajes femeninos que tienen apodos como la Lula, la Chiquitoni, ¿no? Que es como estas maneras de nombrar a la gente que por ahí son inesperadas o muy... A mí me suena muy del campo esto de decirle la o él a las personas, porque mi familia de Río Negro siempre lo hace, y también este tipo de apodos graciosos. Y en cambio, cuando se habla de la familia del padre, siempre son los nombres, ¿no? O es mi papá, o es, creo que es Gabriela, que es la pareja, Sí. pero como que nunca tienen esta clase de trato tan familiar. Y me pareció que era muy interesante también cómo se iba construyendo esta diferencia en el lenguaje, y también como decís vos en la ausencia, ¿no? Porque al papá parece tenerlo muy idealizado, como que siempre está ahí esperando que llegue el padre, y en realidad es porque está lejos, ¿no? Que lo puede idealizar. Claro, sí, eso último que decís, de base, pasa mucho eso en la infancia, de como el padre o la madre, o sea, como el tutor encargado que no está, esa figura que no está, generalmente está idealizada y todo, como que todos los cascotes caen sobre el otro padre, ¿no? Además es muy patente que, como dice Sofi, aparece con promesas que para una niña que está encerrada en este campo son lo más. O sea, aparece con una encomienda, con unas zapas nuevas que están buenísimas, unos botines tremendos, rosas, impecables, y después con la promesa de este viaje, ¿no? El viaje a Bucios, que es... lo que le da título, ¿no? A la novela. Entonces, eso también me pareció como muy... tremendo, ¿no? Como estar leyendo la novela, y yo mientras iba leyendo los fragmentos pensaba, ¿pero por qué Bucios? ¿Por qué Bucios? Y no aparecía, ¿viste? No llegaba. Y cuando llega me quedé como, wow, o sea, qué buena manera como de empezar y terminar, ¿no? La novela con un viaje, pero qué características distintas, ¿no? Tienen estos viajes con respecto a estas figuras materna y paternas. En el caso de la materna, una figura presente en la medida que puede, y en el caso de la paterna, una figura que solo promete sin dar nada, ¿no? Sí, de hecho, para la presentación del libro, una escritora que se llama Noelia Rivero, que la adoro, ahora me va a escribir la carta de intención para poder entrar al máster, hizo un texto después de leer la novela y habló como de la estafa de la paternidad, ¿no? Y yo creo que tampoco lo hice con esa intención, pero al terminar de escribir también siento que es como una cosa de reflejar esta cosa de la primera desilusión de la niñez, y como de entender que ese paraíso al que uno quiere llegar cuando es niño, que siente que existe, de puro confort y felicidad y cuidado, no existe por ahí, o para muchos niños no existe. Y no te tienen que pasar cosas tan graves como para que llegues a esa desilusión, ¿no? Y nada, por eso como que está un poco armado así, desde esa promesa que aparece en algún momento del viaje. Y respecto a esto que me habías dicho de la seriedad entre el padre y la madre, sí, también creo que yo tengo mucha familia también de provincias, y es como hay muchos apodos que robé, o sea, que son reales. Vaya problemas. Pero sí, también es como reflejar que son como de mundos distintos, ¿no? Como, sí, otro trato y otra familiaridad también. Claro, sí, tal cual. Bueno, y en esto que mencionás del tema de lo real, justamente una de las preguntas que teníamos era si vos considerás que la novela, además de estar basada en tus experiencias, si lo pensaste como algo autobiográfico o es una pura ficción para vos, y en este sentido también, ¿cómo ves vos la relación entre la ficción y la no ficción? En el sentido de que vos venís del palo de la comunicación, y siento que muchas veces como que se habla de esta cuestión, ¿no? De que en realidad no existe la no ficción, o hay otras posturas al revés de que en realidad no existe la ficción y que todo lo que escribimos es personal, ¿no? Entonces, yo soy más de la segunda. Claro, o sea, de esta postura, ¿cómo habías concebido vos la novela? La novela tiene muchísimas cosas muy autobiográficas, sí, no les voy a mentir, y además a todas las personas que lo han leído lo saben, pero claramente hubo un trabajo muy importante de mi parte de alejarme y de pensar en qué le servía lo que yo estaba escribiendo, y hay un montón de cosas inventadísimas que no sucedieron.
Pero sí, obviamente tienen que ver un poco con mi historia y con mi percepción de, no sé, de la maternidad, de la paternidad, de también esto, yo tuve mucho contacto con Tucumán, etcétera. Entonces, como que sí, obvio que sale mucho de mi historia, pero también como muy llevado a como, bueno, no sirve tener solo una idea sino como laburarla para que eso sea algo que le importe al otro, porque a la gente, no sé, puede no importarle, ¿viste? Que te rompiste la pierna cuando tenías 8, si no se lo contás de una manera que el otro pueda llegar a empatizar con eso. Y en cuanto a la idea, no conocía la posición de que no existe, como que la no ficción no existe. Pero sí, soy medio periodista yo. O sea, ejerzo muy poco, pero digo, como me interesa mucho. Me gusta el chisme. Me gusta que la gente cuente sus cosas de una manera atractiva, ¿no? Y si me estás mintiendo no me importa. Es como contame más. Bueno, eso creo que está como muy presente, ¿no? El tema del chisme. Y en ese sentido, mi otra pregunta era cómo hiciste con este tema de, bueno, la gente que me conoce lo va a leer y se va a dar cuenta, ¿no? De que estoy escribiendo sobre ellos. ¿Cómo lo afrontaste? Porque nos pasa mucho, por ejemplo, en los talleres de escritura que nosotras damos, que hay chicas que nos dicen como que no sé, como que no se animan a escribir ciertas cosas por miedo a que lo lean. Y yo digo, bueno, esto es un taller, o sea, primero que lo que lees, claro, no lo va a leer nadie. Tipo, si no se lo mostrás, no lo leen, justamente. Pero sí siempre está como esa cosa, medio de esa voz en tu cabeza, ¿no? De, no, esto no lo puedes decir, esto no lo puedes escribir. Y vos tocas temas muy controversiales. Entonces, bueno, un poco cómo surgió eso. Un poco yo soy medio desvergonzada. O sea, como que, obvio que hay un montón de cosas que me dan timidez y bla, pero hay como algo de, ya fue, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Entendés? Es quién soy. Como que tengo algo como medio que como que no puedo ocultar las cosas que me pasan o que quiero decir o qué sé yo. Entonces es como... Y por otro lado, igual sí me dio ansiedad cuando se publicó. Sobre todo, no sé, me pasó con una tía que fue como... que para mí me dio una respuesta re linda, pero como que, claro, yo no había tomado dimensión, como que por ahí podía ser fuerte que leyera el libro, que además es de otra etapa, o sea, como que tiene como una cosa medio de una etapa de su vida como muy distinta a la que está ahora. Entonces fue medio fuerte. Yo creo que la pareja de mi padre todavía no lo leyó, pero no sé si va a suceder. Pero no sé, el resto de la gente como que no hubo mucho. Y si pensamos, porque lo voy a decir, en mi mamá es como... es un vínculo como muy laburado, por suerte. Entonces es como que yo tipo, Chema, escribí esto y fue como, uy, me agarro la cabeza. Claro. Pero no, a ella le encanta, o sea, está contentísima de que yo haya podido publicar esto. Entonces es como que por suerte no hay como una cosa de tipo, sí, hay una voy a cortar vínculos. Igual. Si hay una sensibilidad que se hiere, uno siempre puede decir, no, es ficción. Claro, esto no pasó. Esto no, es pero ficción. Yo estuve ahí. Yo me acuerdo tal cual. Claro. Eso es muy, no sé, muy Swiftie, siento como decir, yo escribo, o sea, ustedes arréglense si formaron parte de mi vida, no sé, problema de ustedes. También lo que siempre decimos de la canción de Carly Simon, de You're So Vain, que es como una obra maestra porque ella le dice al tipo, vos sos tan vanidoso, y el tipo no puede salir a decir que es él, ¿no? Porque si no estaría reconociéndolo. Claro. Entonces yo creo que es un poco la seguridad también de, bueno, escribí algo medio malo sobre vos, así que no salgas a decir que sos vos, ¿no? Claro. Sí, yo creo que sí, la gente por ahí que está involucrada, por ahí se puso en un lugar orgulloso y no dijo nada y ya. Josefina tiene el pelo castaño, lacio y largo hasta la cintura. Llega al cole unos días después. Es más alta que yo, que soy muy alta. La maestra la manda a sentarse conmigo. Su pelo huele como un serenito de vainilla. No sé qué decir, entonces enseguida digo algo. Le pregunto dónde compró sus viromes de brillitos y ella abre la cartuchera para mostrarme todas. Me dice, ¿ves mi bronceado? Acabo de llegar de Punta del Este. Por eso estoy negra. Muchas de las lapiceras las compró allá y otras las fue consiguiendo en distintos lugares. Josefina enumera dónde encontró cada una. Esta en el kiosco del Shopping Solar, esta en el Carrefour, esta en el almacén de La Conquija. Me explica que es un juego que juega con ella misma. Tener cada vez más viromes, pero todas tienen que tener algo distinto. Si no, no vale. ¿Puedo yo también jugar? Mueve la cabeza como diciendo que sí.
Nos callamos porque la señorita dice nuestros nombres. Ya que elegiste este último fragmento del encuentro con Josefina, teníamos una pregunta que nos pareció ambas muy interesantes al leer la novela, sobre esto de la nostalgia por ahí noventosa, ¿no? Sí. Cercana a los 2000 o como vos decís, a esta época coyuntural tan tremenda en Argentina, porque a lo largo de la novela, ¿no? En los distintos fragmentos se van sucediendo algunas referencias que si crecimos, ¿no? Y nacimos en los 90 como nosotras, y bueno, vivimos nuestra infancia llegando a los 2000, las reconocemos inmediatamente, ¿no? Como la mención de la peli Anastasia, que bueno, a Sofi yo sé que le encanta, mirar Rebelde Way, ¿no? El tema del ciber, las indoor, las lapiceras de brillito que mencionaba recién el fragmento. Y bueno, un poco la pregunta iba por el lado de si fue tu idea, ¿no? Extrapolar esas referencias o si al trasladarte, ¿no? A la narración de una niña te salieron por ahí naturalmente, ¿no? Como que se nota, ¿no? Que hay un recurso ahí por ahí trabajado, pero quizás fue talento natural. Creo que las dos cosas. Un poco son referencias con las que vivo, qué sé yo, son como las referencias de mi niñez y de las cosas que me obsesionaban a mí cuando yo era niña. Entonces, claramente, nada, si escribo desde la voz narrativa de una niña van a saltar. Y también me di cuenta que funcionaba, era como, bueno, claro, esto es como re pop de repente, ¿no? Como está re bueno que hable de las Total 90, porque quizás ahora nadie registra lo que eran unos botines Total 90, pero si te los menciono, decís, ¡ah! Estas zapas. Y nada, como que también siento que yo tengo como una maldición y una virtud que es que me acuerdo de todo. Entonces, como que eso, como que si yo empiezo a rememorar, tipo, me acuerdo de las cosas que se usaban, no sé, como... entonces, por eso lo agregué. Hay una entrevista con Carlos Alonso que dice exactamente eso. Dice, me acuerdo de todo. Sí. Es complicado para la gente con la que salgo. Sí, sí. Siempre hay algún momento en el que yo le digo, mira, pero... yo me voy a acordar de todo. O sea, ten esto en cuenta porque... Uh-huh. Y bueno, en cuanto al fragmento este de Josefina, a mí me encantó porque, como decís, es un momento muy femenino, el embelezamiento, ¿no? Con otra chica que es como todo lo que uno quiere ser. A mí me pasa mucho el tema del pelo, que ahí se menciona el pelo castaño, largo, lacio, y yo cuando era chiquita siempre tuve rulos y era como, cuando veía una chica con pelo lacio era como, claro, no, quiero eso para mí. Y sobre todo en este caso Josefina, que se nota que tiene un poder adquisitivo mayor, bueno, menciona Punta del Este, ¿no? Y como la colección de lapiceras, entonces es como que querés estar cerca porque es como que se te va a pegar el lujo, ¿no? Claro, re. Es gracioso que menciones lo del pelo porque yo, como en las últimas relecturas que hice, en un momento le digo a la editora, che, en esto que pongo que tiene... cuando aparece la tía Luciana, y casi digo mi tía, bueno. Cuando aparece la tía Luciana, de quien no tengo nada que ver, digo... Ya puse 1000 veces que hay pelo lacio largo, ¿por qué no lo sacás? Y me dijo, no, es que, claro, a nosotras nos fascinaba que siempre esta nena vea que las mujeres tenían el pelo largo y no, yo no lo había registrado, como que ni lo había registrado que lo había escrito. Además es re experiencia femenina, claro. Como lo más importante es un buen día de pelo, ¿no? Como, claro. Y mirar el pelo de las demás y como decir, uy, mirá, que quiero eso, o a ver si me lo corto así, como que siento que es súper relatable, no sé. Pero eso no fue, o sea, fue completamente inconsciente. Yo también siempre tuve rulos, de hecho ahora lo tengo bastante más lacio de mi pelo normal porque me hice un cauterizado. Pero sí, se ve que cuando era chiquita, y ahora también, o sea, hay pelos que digo, wow, y las qué niñas suerte. Que wow, al menos yo tengo muchísimo recuerdo de esto de ir al cole y que cada una de mis compañeras tenía como su peinado, ¿no? Como que claro, sí. Las mamás les hacían como un peinado y era como la que viene con las 2 colitas, la que viene con la vincha, la que viene con una cola alta, la que viene, bueno, en general a mí no me dejaban ir con el pelo suelto, entonces como que todas tenían creo que no se podía. No se podía, no. Por los piojos. Sí, por los piojos. Una de las cosas que me llamó la atención es justamente el tema de bucios. Que vi que hace poco te regalaron una remera de bucios en tus historias. Sí, yo nunca fui a bucios, chicas. No fui nunca. Tengo que ir con el libro y sacarme fotos en todos los lugares de la ciudad. Tienes que curar el trauma de bucios. Sí, hay que cerrar ahí. Sí, tendría que ir. Ahora que Brasil está barato, no sé.
Bueno, y pensamos, por ejemplo, podría haberse llamado Nunca llegamos a Bucios, ¿no? Como la novela de Juan Sclar de Nunca llegamos a la India. Y esto que mencionaba Brende, que empieza y termina con los viajes, queríamos saber si siempre fuese el final al que apuntabas, ¿no? Porque vos decís que los primeros fragmentos son los del principio. Sí. Vos sabías como, quiero contar esta historia de cómo no fui a Bucios, o fue algo que surgió a partir de la escritura. No sabía cómo iba a terminar, la verdad. No tenía ni idea. Cuando me responsabilicé de que quería escribir, ponerle un libro. Pero sí me pasó que cuando apareció la figura paterna fue como, es esto. O sea, hubo ahí como una iluminación. De hecho, yo le iba a poner otro nombre que nada que ver. Y me lo sugirió Celeste, el nombre, y la verdad que todo hizo sentido. Sí. Eso fue obra de ella, de Celeste Diegues. Pero sí, apareció después. No fue algo premeditado esto de que decís, bueno, empieza con el viaje a Tucumán y cierra con el no viaje. El no viaje, claro. Sí, además es, como decías vos, por ahí un momento que, pensándolo en retrospectiva, bueno, no es tan terrible el hecho de no poder irse a Brasil, pero obviamente por cómo está construido, ¿no? Y sobre todo desde la infancia, es súper desolador. O sea, no sé si a vos te pasó, pero yo cuando lo leí fue como, ¿qué? Porque encima es como en un segundo que cambia. A mí me pasó, me sentí muy identificada, porque una vez me pasó que casi no viajo por mi culpa, por no ¿eras llevar... chiquita? Era chiquita y tenía que llevar uno de estos documentos que, bueno, nada, para... Padres separados. No. Ni siquiera. No, padres que consideran a su hija muy responsable, claro. Cuando no tienen que hacerlo. Bueno, la novela, ¿no? Termina, spoileamos, si quieren leerla, corten acá el video como les decimos siempre, con este viaje, ¿no? Que el padre promete hacia Bucios y cuando están por viajar, la nena, ¿no? La protagonista, la narradora, se da cuenta que no tiene el permiso, ¿no? Que los niños necesitan para viajar con uno solo de sus padres. Y recuerda que la mamá le había dicho insistentemente que lo ponga en la mochila, pero tampoco es que la mamá lo puso en la mochila. Claro, es como esa... Yo sentí como que había responsabilidad, ahí medio no responsabilidad. boicot. Y bueno, nada, a mí me pasó cuando era chica que mi abuela me quería llevar un viaje a Misiones y también te piden, yo pensé que era solo cuando salías del país, pero cuando salís de la provincia también. Y mi mamá estaba muy enojada con ese viaje porque yo tenía que faltar al colegio y no sé por qué siempre estaba de acuerdo con que falte el colegio y en ese momento no. Ahí como unas internas con mi abuela que nunca me enteré. Y bueno, nada, y habíamos hecho el permiso y todo y la escribana y bla, bla, bla. Y bueno, y me dejaron completamente sola en la preparación de mis bártulos para el viaje y casi no viajo porque no tenía ese permiso. Entonces, bueno, finalmente me lo pudieron acercar porque no era tan lejos la estación y nos íbamos en micro, pero hubo un momento en el que fue como, yo estuve idealizando esto, irme con mi abuela a las cataratas y estar lejos de mi papá, así qué sé yo, y no se me va a dar por algo tan tonto como no tener un papel en la mochila, era completamente frustrante. Y bueno, en ese momento no existía, obviamente, ¿no? Por ahí, bueno, en los marcos del libro tampoco, ¿no? La tecnología de hoy en día de decir, bueno, quizá hoy te lo olvidás y si tenés una foto y si tenés un escaneo, si alguien te manda una foto. Y más tomándote un avión que en el avión no te espera, pero ni de casualidad. Entonces me pareció como muy, quizá hubo un momento en el que a todos nos pasó algo así. Sí, yo creo que la infancia tiene mucho eso de como que es muy... Es muy frágil el tema de la desilusión de los niños, pero al mismo tiempo es algo que va a pasar, ¿viste? Como esta cosa no sé, yo creo que está bueno también un poco que los nenes a veces se frustren con cosas, porque la vida adulta es bastante frustrante, entonces, pero bueno, sí, como ese nivel de desilusión de tipo, me quiero ir de viaje y tengo puesta mucha expectativa en esto, porque soy un niño y no, es como lo que me está pasando en la vida, es tipo poder irme a la playa. Sí, es muy triste y es como, yo creo que también, como mucha gente me lo dijo y lo creo que el final es como bastante como, que no pasó nada tan grave, pero es como bastante angustiante, porque creo que todos podemos como un poco sentirnos identificados con esa sensación de querer mucho algo siendo nene y darte cuenta como que no están dadas las condiciones como para que eso exista en tu vida. Sí, tal cual. Y encima, como decías antes, también
además no solo la primera desilusión de esta niña, sino creo que es un poco la desilusión con el padre, ¿no? En general, como decir, era esto también. Claro, sí, obvio, Encima el padre lacra. Le dice, bueno, no se preocupen. Después, si su mamá lo lleva, o sea, no, flaco, no viaje. ¿Cómo va a viajar sin los nenes? No, lo mato. Ahora mi psicóloga me retaría diciendo esto, porque no metas a todos en la misma bolsa, pero creo que también es como una posición muy masculina, de como, bueno, después se resuelve, y es tipo, no, o sea, está pasando, claro, y como que está pasando algo emocional más allá de la cosa práctica de tengo un pasaje. Y no lo puedo perder y gasté plata y bla. Claro. Sí, totalmente. Yo voy a contar justo con esto de las anécdotas de viajes que a una amiga nuestra le pasó a Daf, que iban a viajar ella, el hermano y el papá a África. Y era un re viaje que tenían replaneado y como los papás están separados, necesitaban el permiso. Y no se olvidaron el permiso, se olvidaron de hacerlo. Porque para mí, ¿sabes lo que pasó? Como los papás están en tan buenos términos después de la separación que no se les ocurrió, ¿me entendés? Que tenían que ir y hacerlo legal. Como que la mamá dijo, sí, obvio, anda a África. Claro, te doy el permiso. Viaja. Y se dieron cuenta, tipo, el aeropuerto. Entonces, nada, llegaron y fue toda una corrida para ver si se podía hacer. Creo que viajaron el otro día igual. Creo que, ¿sabes qué? Creo que leí algo de como que sacaron eso de los permisos. Sí, lo sacaron. O sea, igual el permiso es importante porque protege al niño, ¿no? No, obvio, o sea, porque si no después hay secuestros de niños. Claro. De hecho, en un momento también pedían una comprobación de que tu mamá era tu mamá, porque vos en el documento en general tenés el apellido de tu papá. Claro. Y no figura en ese documento el nombre de tu mamá. Claro, la partida de nacimiento. Pedían para el niño la partida de nacimiento o la partida de matrimonio para comprobar que tu mamá era tu mamá. De hecho, a mi mamá también se lo han pedido en un viaje y fue como, pero soy la mamá. Y un guardia de un aeropuerto le dijo, pero no se parecen en nada, le dijo. Igual es verdad, no nos parecemos. Yo soy muy igual a mi papá, pero claro, como que era re frustrante para mi mamá, y yo me acuerdo que tuve como esa impresión de como mi mamá pensando, pero yo soy, o sea, como yo parí. Claro, me sí, está es diciendo que no puedes comprobar que yo soy su mamá, o sea, que no sé qué quieres que te diga. Y bueno, después de ahí, como creo que sacaron esto de que ahora por ahí no hace falta comprobar que tu mamá es tu mamá, pero sí sacaron también el permiso de padres divorciados. Que bueno, nada, ahí hubo un... Sí, es medio raro. Había muchos problemas. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos en cuanto a la novela. Ahora teníamos unas preguntas cholulas. La primera siendo, ¿cómo conociste el podcast de Nocturnas? Lo conocí porque me gusta el chisme. Porque... ya sé qué va a decir. Sí, no sé. Pero leí esta novela de Carla Quevedo que no me sale el nombre. Sabía cómo me enamoré de Nicolás Quevedo. Claro, sí, lo leí 2 días en unas vacaciones. Un verano que yo estaba, pero en una nefasta, y ese libro me salvó por lo menos por 24 horas. Y obviamente pensaba que hablaba de Julián Casablancas, pero había cosas que no me cerraban, y de repente vi el podcast y dije, interesante. Y después vi que tenían de un montón de autoras, y a mí me pasa que yo leo, o sea, no soy una ávida lectora, la realidad es la realidad, pero leo, y leo generalmente autoras y autoras latinoamericanas. Y nada, era como el contenido, como que me recopaba escuchar a otras chicas, que además soy Swift y qué sé yo, era como que decía, bueno, acá hay una conexión. Claro, tal cual. Es el meme de cuando estás con un podcast y tipo, estás con una foto de heladería, tipo con amigos. Pero sí. Sí, mucha gente nos encuentra por Google. Por Carla bueno, buenísimo, vino bárbaro. ¿Ella las contactó o no? No. Ella las debe odiar. Sí. Para mí nos odia. Igual nosotros la seguimos en Instagram. Estamos esperando que nos dé el follow back. No, por eso o por cuando dijimos que había gente fea en las películas. No, que no había gente fea en las películas, o por eso es verdad. El billete de Dillom, que también aparece mucho. O sea, es como que está... En un momento buscabas te quiero mucho Dillom y salía Y salía yo, y bueno, ahora Charo López ¿Antes que más. Charo López? En un momento sí, pero bueno, ahora me ganó, porque lo empezaron a tomar en gelatina, obviamente lo repite todo el tiempo, entonces hay muchísimos más clips. Bien. Segunda pregunta, Cholula. Un poco comentaste al principio, pero si querés puedes explayarte un poquito más. Si estás en proyectos de escribir otra novela u otro libro, puede ser de poemas o de lo que sea.
Tengo ganas y algunas ideas, pero la realidad es que no está en proceso, no es que tengo un manuscrito de algo nuevo. Como que el proceso de Bucios lo terminé, o sea, como que lo terminé de cerrar en noviembre, que fue la presentación. Todo el año pasado lo estuve editando y no me dio la cabeza, la verdad, para escribir otra cosa, porque además estuve con otro millón de cosas, pero... y estoy bastante con el síndrome del nido vacío, me di cuenta. O sea, apenas publiqué y tuve la presentación, todo no me pasó, fue como todo, ¡ay, qué felicidad esto! Que como sentirme muy realizada y estuvo re bueno. Pero enero, diciembre fue como, claro, siento que perdí un hijo, como que no... Y no sé cómo voy a encontrar otro, ¿entendés? Claro. Por eso también tengo muchas ganas, si sucede conviene, no, mentira. Pero es muy mileísta de mi parte, pero si sucede, me gustaría mucho hacer el máster de escritura creativa. Hablé con una chica que lo hizo, con Ana Montés, que escribió varios libros para Editorial Concreto. Y me contó que como que le sirvió mucho eso, porque tu tesis es como un libro, entonces como me coparía porque siento como que... más clínica de obra por ahí en ese sentido. Claro, Rey, siento que yo soy bastante hija del rigor. Y si me están dando alimento para estimularme, tipo cosas para leer, clases, etcétera, y y tengo ejercicios para escribir, seguramente algo va a suceder. Obvio. O sea, pero ahora ya, la verdad que no. O sea, como que tengo ideas voladas, pero nada como muy... Muy bien, tendremos que esperar. Sí. Y nuestra última pregunta, Cholula, es ¿de dónde salió tu arroba? Que es @un_heladito. Es como una anécdota. O sea, en realidad yo hace unos años hice algo medio lesbiano, que fue hacerme un Instagram que se llamaba Un Heladito, porque a mí y a mis amigas del colegio nos gustaba mucho comer helado y tipo a veces como que antes de campo de deportes nos comíamos un cuarto de helado en vez de almorzar, cosa que ya no hago porque no me da el cuerpo para hacer eso, pero en ese momento podía suceder. Antes de gimnasia, tipo, claro, quería morir. Rarísimo, pero como que... y nada, como nos gustaba mucho comer helado, entonces como que le puse un heladito y solo subía fotos de ellas. Y eso quedó en la nada. De hecho, no sé si lo eliminé. O sea, lo debo haber usado 2 semanas y murió. Y después, hace unos años, tipo antes de la pandemia, estábamos como en una quinta con un amigo, muy de enero, desempleados, como no haciendo nada. Y fue como, bueno, hagamos un desafío. Cambiémonos los dos el arroba de Instagram por una semana, por algo medio boludo. Y yo le puse un heladito y quedó. Era una joda y quedó. Y mi amigo, de hecho, se puso Fergalicious, porque se llama Fernando. Y se puso Fergalicious y también le quedó. Así que... ¿No estaba usado? No, ¿sabes qué no? Era tipo 2018. O sea, como que claro. Ya caducó, había medio caducado. De hecho, yo creo que un heladito también, o sea, si no lo hubiese hecho en ese momento... Bueno, ahora ya es tuyo. Ya es mío, sí. Ya está, ya es tu lo marca tienen que registrada. comprar por mucha plata, Claro. si lo quieren. Bueno, y ahora vamos a hacer un ping pong. Entonces, ok. vos tenés que... Mi primer ping pong. Ping Pong. con... Abril Chiesa. ¿Quién es tu autora favorita? Qué difícil. Camila Sosa Villada. ¿Qué autoras nos recomendarías a nosotras o a la comunidad de Nocturnas? Recomendaría, que sé que ya lo leyeron, mi año de descanso y relajación de Otessa Monfeu. Me gustó mucho El vestido blanco de Natalie Letcher. Librazo, el mejor libro que leí el año pasado. Mariana Enríquez. As a Concept. También me gusta Marina Yuxnuk, que es la de La Sed. La leímos en nuestro club de lectura 2 veces. La primera fue buena, la segunda nos desilusionó. Y también leí La mala educación de Alana Portero, que es una autora trans española, que para mí es medio como la Camila Sosa Villada de España. Seguro no les gusta a ninguna de las dos que diga esto, pero no lo van a ver quizá. O quizás sí, who knows. @Camila. ¿Qué libro te gustaría que hagan película o serie, ya que tenés esta conexión con el mundo audiovisual? Mi año de descanso y relajación me encantaría, y creo que está sucediendo, me parece. ¿Ah, sí? Lo vienen
auspiciando hace un montón y nunca lo anuncian. Ah, A mí me encantaría que Anya Taylor-Joy sea la protagonista, porque siento que re va. re. Igual al mismo tiempo es difícil porque es como que ella se la pasa durmiendo. Sí, tenés que actuar de dormir. Sería. Pero sí, ese me encantaría. Sí, ese. Y por último, ¿a qué poeta o autora que esté muerta traerías a la vida y por qué? Y a Alejandra. ¿Qué le Que preguntarías? seguramente se vuelve a matar. Pero no, charlaría con ella. Siento que... ¿Por qué nos abandonaste? más que charlar con ella, que por ahí me daría un poco de miedo, la iría a ver a recitar a algún lugar o si hace alguna conferencia de algo, como escucharla. Sí. Sí. Eso es todo el ping pong. Eso es todo. Gracias, transpiré. Dije, uy, ahora las refes, ¿dónde están? No pasa nada, no pasa nada. Voy a hacer una pregunta que en realidad no es una pregunta, pero no sé si sabías que están haciendo la película de la última novela de Camila Sosa Villada y están involucrados los Javis. Y esto también se lo dije a nuestra última entrevistada. Pero La de tesis de una Sofi está dominicación. obsesionada. Sí. Ah, mira, sí, seguro está muy buena. Quizás la pifian en algo igual, pero sí, obviamente la iré a ver y son dos mundos que me copan, o sea, me interesan mucho. Ellos tienen como mucha sensibilidad y mucha refe gay, que son como dos cosas que a mí me vuelven loca. Entonces es como que sí. Y mucho cine de Almodóvar, que yo siento que Claro. re va. Bueno, mi director favorito, cliché, es Pedro Almodóvar. O sea, como que... Entonces, nada, como que me cuesta a mí el humor español igual. De hecho, estuve unos meses viviendo allá y me cuesta. Pero siento que hay algo de los Javis que... Eso, como que son muy sensibles y tienen como mucha refe del mundo de Almodóvar y gay y que nada, que como que conecto mucho. Tal cual. Yo creo que a nuestra parte de noche sería mi sueño. Porque siento, no sé, como que toda la mística ahí de la religión y la secta, Claro. digo, sí, es ahí. Pero bueno, seguramente lo hago en Argentina, esperemos. Mujer. Ojalá. Bueno, hemos llegado al final, así que Abril, contanos dónde podemos encontrar tu libro. El libro está en distintas librerías que ahora voy a nombrar y también en la editorial Litoral Dark. Si la buscan en Instagram lo pueden pedir y arreglar cómo ir a buscarlo, pero voy a hacer el desglose de las librerías. Sí, siempre dejamos el link ahí para que puedan ir directamente a comprarlo y apoyar autores independientes, que es un poco la idea de estas entrevistas. La Libre, La COP, JB Libros, Metonimia Libros y Malatesta. Perfecto. Todas librerías porteñas, ya estarán en algún otros lados cuando yo pueda viajar. En Tucumán. Y llevarlo, claro. Me gusta mucho la editorial, no sé si la conocían, pero la conocían ustedes, pero si se meten en su Instagram, yo pensé que tenía tipo una librería digital y me llevó un Tumblr y fue tipo muy darks de su parte. Sí, son unas capas las editoras. Editoras alternativas. y, Chicas darks. y fue un proceso re lindo editarlo con ellas, la verdad. O sea, las adoro. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Abril, por acompañarnos. Bueno, como saben, estamos haciendo este ciclo de entrevistas, así que no solo quédense hasta el final, bueno, ya se quedaron hasta el final para ver la entrevista con Abril, sino que vayan a ver nuestra entrevista con Chi Gentile, que próximamente también, seguro para el momento en el que se suba esta entrevista, va a estar subido el capítulo sobre su libro Los Nacimientos. Así que nos vemos la próxima. Y suscríbanse. Muchas gracias, Adiós. chicas. Gracias. Chao.